Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy. Bienvenidos a esta segunda sesión presencial del diplomado. Mi nombre es Paola Costa, yo voy a estar acompañándolos con el equipo en Diálogo de Saberes el día de hoy. Y tengo el gusto de presentarles a la profesora Piedad Ortega Valencia. La profesora Piedad Ortega nos va a acompañar el día de hoy en la segunda conferencia. Ella es profesora de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y de la maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. La profesora Piedad también es educadora popular y es indudable, digamos, que para las personas que trabajamos en los temas de pedagogía y pedagogía crítica, Piedad es un referente muy importante latinoamericano. Realmente es una persona con una producción bibliográfica muy importante, con un acervo y una trayectoria investigativa muy importante. Yo los invito a escucharla hoy, por supuesto, pero también a leerla, a buscarla, a leerla, a entender su pensamiento, su construcción de ideas, porque es muy importante cómo ha trabajado también las pedagogías de la memoria y las pedagogías para la paz, ¿no? Todo el campo de investigación que tiene, toda la acción que tiene ahí. Entonces, los dejo con esta invitación, los dejo con la profesora Piedad, que además es una persona que admiro mucho, digamos, intelectualmente con la producción, pero también con el trabajo que tiene con comunidad y con el trabajo que tiene en la universidad, ¿no? Además de ser muy cercana a mí, una amiga muy querida. Entonces, por eso tengo hoy el honor y el gusto de presentarla con ustedes. Buenos días a todos y a todas. Y gracias, Paola, por esa bella presentación, me pone nerviosa. Un agradecimiento muy especial a todos los integrantes del equipo, del diplomado, de las organizaciones que hacen parte y que están agenciando este importante proyecto de formación. Igualmente a los maestros, maestras, educadores populares que hacen parte de las comunidades de prácticas, a Miguel Ángel Franco, que es el alma de este bello proceso, y por supuesto a ustedes que están hoy acá en este espacio. Gracias, muchas gracias por su escucha. ¿Tiene internet? Como dice Francia Márquez, soy porque somos, y he podido ser y he podido seguir estando gracias también al semillero de investigación en pedagogías críticas, memorias y alteridad, con quien ya hace una década venimos trabajando estos temas, problemas alrededor de la pedagogía de la paz, esta configuración que llamamos pedagogía de la memoria, a mis amigos y amigas con quienes caminamos la palabra en torno a la educación popular. Un pequeño fragmento de Patricia Nieto como invitación a esta escucha. Hoy abro la puerta de mi casa, te invito a pasar. Descarga tu equipaje, bebe de mi agua y pisa descalzo como yo la tierra que amo. Las flores de los guayacanes tapizan el prado. Siéntate allí, en medio de este manto amarillo y deja que te lave los pies. He preparado agua de rosas para curarte y quiero que me enseñes a cantar como lo hacías a la orilla del río. Pedagogía de la memoria, una promesa ética y política de formación. Este es un homenaje a las víctimas de la violencia política, quienes han vivido y siguen viviendo situaciones extremas de vulneración a sus vidas, quienes llevan en sus cuerpos los efectos terribles de la orfandad, la ausencia y el olvido, quienes tienen que lidiar con el genocidio y el ecocidio perpetrado en contra de sus comunidades,
quienes batallan contra el desarraigo, quienes guardan en sus morrales el sufrimiento en torno a la ruptura de sus vínculos afectivos, comunitarios y territoriales, quienes en sus miradas siguen guardando el desespero por no encontrar ámbitos de protección por parte de un Estado que no les garantiza el derecho a la existencia digna. En medio de estos sufrimientos, en medio de estos traumas, las víctimas, nuestras víctimas de Colombia, también siguen potenciando sus dolores en acciones políticas en defensa de sus propias vidas y de las otras vidas. Esta reflexión que quiero compartir con ustedes la he estructurado en tres apartados. En la primera, intentando evocar parte del informe de la verdad de la Colombia herida, quiero compartirles una lectura de contexto que he titulado Rasgos del contexto que rasgan nuestra piel. En un segundo momento voy a explicitar desde qué lugar hablamos de la pedagogía de la memoria. Quisiéramos mejor en plural, de las pedagogías de la memoria. Y en tercer lugar, compartirles algunas tensiones, preguntas, problematizaciones que nos evoca el informe de la verdad. Creo que con respecto a este nuevo informe que se constituye también en una política de la memoria, bueno, tenemos que buscar los tiempos de su lectura, digo buscar los tiempos porque es bastante extenso, muy extenso, y para hacer como lo articulamos también con otras políticas de la memoria existentes en Colombia, como la Cátedra de Paz, como la misma Cátedra de Historia, que ya ha entregado los lineamientos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bueno, creo que hay un trabajo importantísimo para nuestras escuelas formales, escuelas comunitarias, espacios de organización social, etc. Bien, rasgos del contexto que rasgan nuestra piel. Este apartado entrega unas aproximaciones sobre una lectura de contexto, el que nos atraviesa y que a veces, tantas veces, nos agobia por su densidad y complejidad, por los avatares de la incertidumbre y de la imprevisibilidad. Se recrea este contexto con narrativas literarias, las cuales se territorializan en preguntas y preocupaciones para pensarnos este país desde la escuela, nuestras escuelas u otros espacios sociales y comunitarios, en relatos propios y ajenos, para dibujar nuestras encrucijadas en mapas que nos permitan encontrarnos para soñar y trabajar en torno a las resistencias de esta época que generan nuestras infancias y jóvenes a quienes se les está despojando de todo, el corazón de la memoria y la piel del anhelo. El contexto actual colombiano se caracteriza por el tránsito a un escenario de posacuerdo. Llamamos posacuerdo en el marco del proceso de acuerdo con el movimiento FARC, pero también lo que se está previendo en este momento, en este periodo histórico que estamos viviendo en Colombia, como la reactivación del proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional y con el proyecto de paz total del Gobierno Nacional, el cual traza una serie de desafíos éticos, políticos y pedagógicos para la construcción de relaciones basadas en el reconocimiento del otro, de la otra, como interlocutor, interlocutora válida, en una sociedad caracterizada por la indiferencia, el miedo, la polarización social y la desconfianza, a lo que se le suma los dispositivos de impunidad existentes ante el recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Es por ello que la paz en estos tiempos nos demanda pensar de qué modo se construye cultura política y se agencian procesos de formación, los cuales en las circunstancias actuales están permeados por situaciones deshumanizantes, presencia de una ética erosionada
y permanentemente una cotidianidad de desregulación política. Estamos en un país donde el desacuerdo se asume como enemistad, situación que delinea dinámicas de socialización donde la figura del puercoespín, esta metáfora que da cuenta de nuestras relaciones sociales y sus efectos en el recelo, la aversión, la paranoia hacia un otro, una otra. Arthur Schopenhauer, a propósito de este relato, dice lo siguiente, comillas, un rebaño de puercoespines se apretujaba estrechamente en un frío día del invierno para protegerse de la congelación con el calor humano. Pronto empezaron, sin embargo, a sentir las púas de los demás, lo cual hizo que se alejasen de nuevo. Cuando la necesidad de calor los aproximaba otra vez, se repetía este segundo mal, de modo que se movían entre ambos sufrimientos, hasta que encontraron una distancia conveniente dentro de la cual podían soportarse a lo mejor de otra manera. Por ello, seguimos enfatizando en la necesidad de construcción de proyectos formativos en los que se haga posible el vínculo intergeneracional, la reflexión crítica y, sobre todo, el agenciamiento de acciones colectivas de exigibilidades en todos los planos de la justicia y de la democracia, que garanticen los derechos humanos para amplios grupos poblacionales precarizados en sus condiciones de vida. Un fragmento de la novela Vida y época de Michael K. de Coetzee nos permite fotografiar este mundo y este país. Quiero conocer tu historia. Quiero saber por qué precisamente tú te has visto envuelto en la guerra, una guerra en la que no tienes sitio. No eres un soldado, Michael, eres una figura cómica, un payaso, un monigote. ¿Qué pintas en este campamento? No podemos hacer nada aquí para reeducarte. ¿Y para qué te vamos a reeducar? ¿Para trenzar cestas? ¿Para cortar el césped? Eres como un insecto palo, Michael, cuyo aspecto extraño es su única defensa en un universo de depredadores. Eres un insecto palo que ha aterrizado, Dios sabe cómo, en medio de una vasta llanura asfaltada y vacía. Levantas una a una tus piernas de alambre, lentas y frágiles, avanzas poco a poco buscando algo con lo que confundirte y no encuentras nada. ¿Por qué abandonaste los matorrales, Michael? Ese era tu sitio. Deberías haberte quedado toda la vida siendo un arbusto insignificante. Cierro comillas. Esta imagen de Michael reedita la vorágine de la violencia en la que habitamos en Colombia. Nos miramos en el espejo de las 5 R: reeducación, rehabilitación, resocialización, reincorporación y reintegración. Referencias identitarias donde la sospecha y el desprecio hacia un otro u otra se constituye en el gesto para delegitimarnos mutuamente y a su vez donde tantas veces desde una posición de resignados, obedientes, dóciles y útiles a un sistema que nos degrada en nuestra dignidad, porque apenas si podemos sobrevivir en la intemperie. Plantea el padre Javier Giraldo, que debe erradicarse del lenguaje vinculado al proceso o a las conversaciones de paz el término reinserción, pues ordinariamente es comprendido como una inserción o un retorno, de todos modos como una aceptación, acomodo o ajuste al modelo de sociedad vigente de sociedad, modelo que mirado desde principios éticos fundamentales es algo terriblemente repugnante por la injusticia, desigualdad y violencia estructural que encarna, siendo mucho más repugnante seguramente para quienes han luchado durante décadas por cambiarlo en algo menos inhumano. Por ello, el término, todos estos 5 términos resultan profundamente ofensivos. Cierro comillas. Este cuestionamiento del padre Javier Giraldo nos convoca a pensar en la alteridad como horizonte de sentido de una pedagogía de la memoria, en tanto como lo propone
este filósofo español de Barcelona, Jean-Carles Melis, dice lo siguiente: hay una alteridad que nos construye, que nos constituye, una alteridad que nos atraviesa, una alteridad que nos interpela. Me constituye una alteridad porque soy herencia y deseo, porque hay otro en mí, porque estoy en mí y fuera de mí, al lado y frente a mí, porque mi identidad nunca es del todo mía y jamás está absolutamente fijada, porque no tengo un yo, porque no me poseo, porque no coincido conmigo, porque no estoy a solas conmigo mismo, aunque desee estarlo. Hoy se hace más visible, audible, tocable y decible lo que llamamos en los diagnósticos sociales, económicos, ambientales, educativos y de salud, la vulnerabilidad. Vulnerabilidad es la palabra que hoy circula por doquier y que se corporeiza en la desigualdad, en sus órdenes materiales, territoriales y políticos, y en la exclusión. Una exclusión que recluye y expulsa a los más vulnerados, a las vidas que han sido y siguen siendo vulneradas, a las vidas que les toca estar en la provisionalidad, en los márgenes todo el tiempo. Estamos ante la presencia de la más cruda y estructural vulnerabilidad de nuestra infancia, de nuestra juventud, también de nuestros abuelos y abuelas, y nuestros padres y madres que viven vidas precarizadas, como lo nombra este importante escritor nuestro, José Eustacio Rivera, en su importantísima novela La vorágine, comillas. Yo no era más que un residuo humano de fiebres y pesares. La libertad me desconocía porque no era libre. Tenía un amo, el acreedor, tenía un grillo, la deuda, y me faltaban ocupación, el techo y el pan. Cierro las comillas. Habitamos un país con una economía de la sobrevivencia, sin ámbitos de protección y de cuidado para poblaciones en espacios de encierro, para habitantes en situación de vida en calle, para trabajadores, trabajadoras sexuales, construyendo muros y rejas para que no percibamos el aroma de lo extraño, de lo raro, de lo indigente, del emigrante, de lo inhóspito. A propósito, Silvia Duchaski, esta profesora argentina, mapea este padecimiento con la siguiente pregunta y reflexión. La pregunta se nos impone, dice Silvia Duchaski. ¿Cómo hacer posible la vida cada vez? La contingencia despierta el impulso de apelar a las propias disposiciones para lidiar con los efectos más corrosivos de una incertidumbre oceánica. Los relatos no nos hablan centralmente de la pérdida del trabajo o de la carencia material, sino de la sensación de encontrarse solos y cara a cara con la fragilización de los cuerpos, con las relaciones y los resortes instituidos de protección social que no lo encuentran en un estado que cada vez los aísla. Cierro comillas. Pero aquí estamos también. Aquí estamos intentando encontrar otro tono de la condición humana, la nuestra, en estos tiempos en que necesitamos estar juntos y juntas, reinventando la generosidad y la fraternidad en gestos solidarios y responsables en un aquí y un ahora. Voy a pasar al segundo punto. Bueno, voy a pasar, bueno, este intento de dar cuenta también de lo que me evoca la Colombia herida, esa Colombia que nos habita en lo más profundo de nuestro ser, pero que habita también en nuestras relaciones sociales, que habita en la escuela, que está en la escuela, porque cuando decimos que la escuela es un reservorio de problemas que a veces no sabemos qué hacer con ella, es porque este contexto social, político y cultural está al interior de la escuela. De ahí que las problemáticas en torno a la convivencia, las problemáticas en torno a las violencias de género,
las problemáticas en torno a cómo aprender a tramitar los conflictos sin hacer daño al otro o a la otra. Estas problemáticas de socialización política están implicadas en parte, digamos, de lo que aparece en Colombia herida en este tomo del libro de la Comisión de la Verdad, como también, insisto, en nuestras cotidianidades. Hablar de una pedagogía de la memoria nos significa repensarnos en los siguientes asuntos. El primero es qué formas de sujetos estamos agenciando en la escuela y en los múltiples espacios en los que estamos. ¿Qué formas de sujeto? ¿Qué formas de subjetividades estamos agenciando o también nos estamos encontrando con ellas? 2. ¿Cuál es el sentido colectivo que queremos constituir en la escuela y en nuestros espacios sociales? Ese sentido colectivo, esa política de lo común, como lo llama Hannah Arendt, ¿sí? ¿Cómo está siendo referenciada en nuestros espacios, en la escuela? ¿De qué sentidos hablamos también en lo colectivo? 3. ¿Cuáles son los saberes que necesitamos producir? Y aquí quiero atender a un planteamiento de Boaventura de Sousa, cuando habla de una ecología de saberes, porque en pedagogía de la memoria hay que batallar contra el saber disciplinar. El saber disciplinar no tiene mucha cabida en estas construcciones de pedagogía de la memoria. Hacemos más mención a unos saberes de contexto, a unos saberes históricos, a unos saberes escolares, a unos saberes sensibles, a unos saberes de vida, a unos saberes ancestrales, a unos saberes constitutivos de esta memoria del conflicto social armado. Y por último, hablar de una pedagogía de la memoria es preguntarnos también por los modos de vida que necesitamos encarnar, unos modos de vida, por eso el título de esta reflexión, la pedagogía de la memoria, una promesa ética y política de formación. ¿Cuáles son los modos de vida que necesitamos, en los que queremos estar con un otro o una otra? Con esta pequeña matriz, entonces, decir que pedagogía de la memoria viene configurando una tradición muy importante en América Latina y también en España. En España, con 2 de los autores, uno de los que he nombrado acá, que es Joan Carles Melís y Fernando Bárcena, que ellos se sitúan, bueno, o yo los sitúo, no sé si a ellos les gusta ese lugar de enunciación, desde la filosofía de la educación, pero con un asunto muy particular en el caso de Joan Carles Melís, y es que él ha intentado trabajar esta construcción de pedagogía de la memoria con un énfasis literario. Sí, vamos a encontrar en Melís, por ejemplo, en Lógica de la crueldad, como para hablar de esa gramática de la crueldad, apela a Dostoyevsky, apela al Marqués de Sade, apela a Kafka, ¿sí? Importantes referentes literarios para nombrar, para mapear, para fotografiar estos tiempos. Y también en el caso de Bárcena, además con su registro poético, porque Bárcena, además de profesor universitario, es cantautor. Y en América Latina, pues tenemos en Argentina 2 referentes, que es Elizabeth Yeli, que si bien Elizabeth no viene, digamos, del campo de la educación y la pedagogía, pero indudablemente sus trabajos acerca de precisamente los trabajos de la memoria, los emprendedores de la memoria son 2 categorías fundamentales que necesitamos que hagan ingreso, digamos, en esta reflexión acerca de la pedagogía de la memoria. Y hay otra maestra, creo que va a estar pronto aquí en la Universidad Nacional en el evento que están organizando, que es Sandra Rayo. Ella habla más explícitamente de la pedagogía de la memoria, su trabajo en provincia acerca de los constructos históricos, de esta pedagogía de la memoria en clave, pues digamos, del proceso dictatorial que se vivió en Argentina y de los tránsitos a la democracia, pues digamos, son una referencia importantísima. Y quizá una de las maestras
es Graciela Rubio, esta profesora de Valparaíso en Chile. Su tesis doctoral la hizo sobre pedagogía de la memoria y conjuntamente con un amigo, otro profesor que viene además de la educación popular, que es Jorge Osorio, pues han venido trabajando unas especificidades de la pedagogía de la memoria en diálogo con los derechos humanos y en diálogo con lo que nombran ellos una ciudadanía memorial. Y desde Brasil nos llega Susana Sacavino, también un poco como esta misma generación de Sandra Rayo, Yelín, Graciela Rubio, con una consigna muy importante que también recogemos en este constructo de la pedagogía de la memoria, que es una pedagogía de la memoria para el nunca más, ¿no? Que recoge esta proclama del nunca más a partir de los informes de la Comisión de la Verdad, sobre todo el primero que se construye en Argentina y que luego en Chile pues, van a tener 2 comisiones y que hacen alusión, digamos, a esta proclama del nunca más. En Colombia, estos planteos acerca de la pedagogía de la memoria tiene su reconocimiento en la Fundación Manuel Cepeda Vargas, con el trabajo en su momento de Iván Cepeda, nuestro congresista, digo nuestro porque votamos por, o yo voté por Iván, y con Claudia Girón. Y con Claudia Girón hay un texto importantísimo que, digamos, hace parte como esta genealogía acerca de la pedagogía de la memoria y particularmente desde nuestro grupo de investigación y del semillero de investigación en pedagogías críticas, memorias y alteridad, pues hemos venido construyendo texto, construyendo reflexión, construyendo investigación a partir de pedagogía de la memoria. Uno de los títulos que trabajamos es Pedagogía de la memoria para un país amnésico. Luego trabajamos Pedagogía de la memoria en contextos de dignidad. Ahora precisamente aquí con mi amiga Paola Costa y Yerisa Merchán estamos ya haciendo proceso de edición para un libro de Pedagogía de la memoria desde las Atrapa Memorias, un libro más de texto que estamos allí todavía cosiendo y destejiendo y armando. Así que muy seguramente a finales del año tendremos este libro colectivo. Bien, comprendemos esta pedagogía como un acontecimiento ético-político. Esta referencia y esta literalidad de la pedagogía de la memoria como acontecimiento ético y político lo recojo de un libro de Melissa Bárcena que se llama así, La educación como acontecimiento ético. Un libro para mí de suma importancia, del cual invito a leer, porque en este libro estos 2 autores, estos 2 filósofos, no hablan de pedagogía de la memoria, yo hago la recreación, pero nos traen también 3 autores, 3 filósofos clásicos, desde los cuales es muy importante referenciar 3 categorías, de las cuales, digamos, me ha permitido y colectivamente recrear y afianzar estos constructos acerca de una pedagogía de la memoria. Constructos, es decir, una epistemología de una pedagogía de la memoria. Son ellos Hannah Arendt, con su categoría de la natalidad, es Emmanuel Levinas, con su categoría de la alteridad, y es Paul Ricoeur, indudablemente Paul Ricoeur en este tema, pues es el filósofo, como uno dice, de cabecera, con la categoría de narratividad. Bien, desde ahí entonces recreo y digo que esta pedagogía como acontecimiento ético-político, desde una ética contextual y experiencial, y aquí también voy entregando, no porque sea una lista de autores, sino porque yo no estoy inventando nada, sino que estoy intentando recrear, afianzarme, reflexionar, traer algunos filósofos nuestros, también colombianos, o trabajadores, digamos, en este asunto de los procesos de memoria, y aquí todo mi reconocimiento al padre Javier Giraldo. Creo que el padre Javier Giraldo es la otra fotografía de la Comisión de la Verdad, es otros saberes acerca de la Comisión de la Verdad, es otros documentos que son importantísimos abordarlos, los que surgieron el año pasado, él coordinó el Tribunal Permanente de los Pueblos, y ahí hay un acervo documental importantísimo, testimonial, pero también de posicionamiento político y ético alrededor de esto. Y del padre Javier Giraldo, pues yo he aprendido que la ética
es contextual y que es experiencial, y que una pedagogía de la memoria, y que una verdad, más allá de que sea jurídica, de que sea fáctica, de que sea doctrinaria, o que sea también confesional, por sobre todo, la verdad tiene que atender una demanda ética, y esto lo recojo del padre Javier Giraldo. Es decir, es una ética afianzada antropológicamente en términos de estar situada, territorializada e implicada en esta época, en este país, en nuestras escuelas, con sus problemas, tensiones y potencialidades, la cual posibilita la constitución de un mundo sensible común. Quiero subrayar también ello, ¿sí? Una pedagogía de la memoria atiende esa construcción de un mundo sensible común. ¿Qué es lo sensible? Por eso el padre Javier Giraldo nos va a decir, la ética, más que de conceptos, tiene que estar llena de emociones, de sentimientos, que puede interpelarse e interrogarse de una posición frente al otro, reconocido en su plena singularidad. Abordar la memoria, y aquí pues también es importante señalar que hablamos también de las memorias en plural. Hablamos en esa trilogía en la que también nos convoca Paul Ricoeur y Todorov para hablar de una memoria histórica, de unas memorias colectivas, de unas memorias autobiográficas, ¿sí? ¿De qué modo se entrelazan estas memorias? ¿Cuáles hay que atender? ¿Cuáles hay que registrar? Es parte del trabajo formativo que podemos hacer en las escuelas cuando construimos los proyectos, ¿sí? No necesariamente hay un orden en el trabajo con estas memorias, no es que la principal sea la histórica y luego esta o luego aquella, no, las tres hacen presencia y su lugar de enunciación o el lugar de trabajo que le demos, pues insisto, va a depender de las dinámicas en las que estamos. Pero Todorov nos demanda entonces asumir la tarea complicada de transmitir dos tipos de exigencias, lo está diciendo en torno a la memoria. La primera referida a la fidelidad para con el pasado, la fidelidad con el pasado, y la segunda de construcción en torno a un horizonte de compromiso y de utilidad en el presente. De ahí que estas dos exigencias nos interpelan sobre la existencia de subjetividades situadas en memorias traumáticas, reactualizaciones permanentes de unos dispositivos de represión, los que tenemos en Colombia, en torno a unos planes sistemáticos sobre la eliminación de un otro, una otra, un otro, una otra, que es disidente, que es opositor, que es transgresor, etcétera, en el marco de una cultura política que respalda y valida la existencia de enemigos internos, la emergencia cotidiana de extraños, de monstruos, los cuales todos ellos hay que eliminar simbólica y materialmente. Quizá o no, borro el quizás, yo creo que aquí, un poco en este planteamiento, está una demanda ética que necesitamos de construir. No ver al otro, a la otra, como objeto de eliminación. No ver al otro, a la otra, como objeto de enemigo interno, ¿sí? Esa categoría fuertísima que en todo el informe, la verdad, va a estar muy presente. Y quizá en nuestros temas, problemas acerca de la convivencia escolar, sea, digamos, uno de los asuntos a trabajar con mayor vehemencia. Decimos entonces que la memoria tiene la facultad de rememorar y posibilitar la construcción de múltiples narraciones de una historia reciente, dado que no es solo mi memoria, sino la memoria de los otros y de las otras. Al respecto, sugiere Melis que, comillas, mi objetivo es pensar la ética y la pedagogía de otra manera, dándole una importancia fundamental a la memoria, por la sencilla razón de que es la facultad de rememorar la que nos instala y reinstala constantemente en los distintos tiempos y espacios, en los contextos y en las situaciones. En Pedagogía de la Memoria, asumimos los planteamientos de Elizabeth Yellin, esta profesora argentina. El primero, ya lo decía, referido a los trabajos con la memoria en plural. Y el segundo referido con la categoría de emprendedores de la memoria.
también con las elaboraciones de Jorge Osorio y Graciela Rubio. Son necesarias estas elaboraciones, pues sitúan a la memoria en tanto acto rememorativo, como un campo de discusión crítica y como actividad reflexiva del sujeto, en el que el recuerdo se evidencia conscientemente de un presente inquietante que busca respuestas para configurar un futuro. Al decir de Jorge Osorio y Graciela Rubio, comillas, la pedagogía de la memoria se proyecta como el intento de validar lo humano en lo social y por ello surge en un contexto político de significación, como contrapunto crítico del orden social para configurar la ciudadanía memorial constituida por hombres y mujeres sujetos críticos que deben, desde la memoria viva, desnudar el potencial ideológico de toda la estrategia totalizadora que legitime el olvido. Con esto decir, por ahí circuló un texto en Dos Orillas que titulé «Somos el país de las 4A». Somos el país amnésico, afásico, anestesiado, y se me olvidó el otro. Anestesiado, afásico, amnésico y aséptico. Bueno, por ahí por si les da curiosidad para buscar ese texto. Un poco que refrenda también este planteamiento de Graciela Rubio. De acuerdo a estas consideraciones, la pedagogía de la memoria es un trabajo sobre el tiempo, sobre la historia convertida en experiencia, en presente de deseo y esperanza, en movilización de voces silenciadas, en la apremiante lección que nos entregan las madres de Soacha, donde el dolor lo convierten en acción. Sobre la base de estas comprensiones y mencionando nuevamente a Jorge Osorio y Graciela Rubio, la pedagogía de la memoria se asume como una educación de la razón crítica, donde se redimensiona la acción hacia una transformación, alejándola de la reproducción del orden social, permitiendo que las memorias recuperen su agenciamiento para la construcción de una utopía deseo. Desde este horizonte, la memoria actúa contra las píldoras del olvido, porque traigo aquí un texto, un pequeñito texto de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Abordar un trabajo de pedagogía de la memoria, ojalá fuese importantísimo releer a 100 años de soledad. Creo que ese puede ser un buen pretexto, una buena entrada, sobre todo para nuestros jóvenes, ¿sí? Pensar estos asuntos. Dice Gabriel García Márquez: en Macondo anida el miedo de engendrar hijos con cola de cerdo, pero no recuerdan por qué. Huyendo de un pasado que querían olvidar, José Arcadio y Úrsula Buendía habían fundado el poblado sobre un pacto de olvido. Pero aún así no escaparán a su destino. Generaciones después, los Buendía mueren sin saber por qué, exterminados por matones que, a diferencia de ellos, no habían olvidado el pasado. Los Buendía pagan caro su tradición amnésica, que es la platónica, donde la memoria no puede tener ningún sitio, ningún lugar, ni siquiera en la justicia. En el contexto colombiano, aportes, lo decía ahora, de organizaciones sociales como la Fundación Manuel Cepeda Vargas son un referente para la fundamentación de una pedagogía social de la memoria. Ante las técnicas del olvido, la memoria debe plantearse en consecuencia no solo como una dimensión cultural necesaria, sino a la vez como un legítimo derecho individual y colectivo reconocido jurídicamente y por ello tratado como cualquier otro derecho fundamental. Nos posicionamos entonces desde una pedagogía de la memoria, también recreando a nuestro sociólogo colombiano Orlando Fassborda, con su categoría de la sociología sentipensante, asumiendo la pedagogía crítica como su epistemología de anclaje en diálogo con el planteamiento de Graciela Rubio. Entonces, fíjense cómo voy también aquí entregando, digamos, mi declaración, mi enunciación. Esta entrada con la pedagogía de la memoria, yo la he venido construyendo con un anclaje de las pedagogías críticas latinoamericanas y allí pues recojo estos planteamientos, como les digo, de una maestra como Graciela Rubio. Dice nuevamente Graciela Rubio:
Una pedagogía de la memoria asume que la conciencia histórica, y esto es freiriano, conciencia histórica, conciencia crítica, no se construye desde una moral normativa. Aquí yo creo que esto también es un asunto que necesitamos repensar mucho, ¿sí? No necesitamos morales normativas, necesitamos más éticas conceptuales, más éticas con unos flujos antropológicos, filosóficos inclusive. No se construye de una moral normativa, sino desde la comprensión de la experiencia histórica, del daño y del dolor. Y es precisamente el presente en el cual se sitúa dicha práctica el que va otorgando las pautas para abrir las palabras del recuerdo de los hechos históricos, los de la violación de derechos humanos, las experiencias de sufrimiento y sus efectos. Cierro comillas. Detallamos a continuación 10 tesis que pueden sustentar una pedagogía de la memoria. Las proponemos desde un proyecto formativo que asume la verdad con justicia. Y es una justicia anamnética, pero también es una justicia, como diría Nancy Fraser, una justicia redistributiva, una justicia de reconocimiento, o la justicia que nos propone también otro filósofo argentino, Carlos Cuyén, para abordar estos temas de la equidad y de la igualdad. De modo que creo que en el informe de la verdad se hace necesario que podamos develar cuál es el soporte filosófico, antropológico, pedagógico, que sostiene todos los distintos abordajes que se hicieron. No es la verdad per se, no puede ser la verdad per se. Por eso, si bien es muy bella la declaración, la escuela abraza la verdad, hay que detenerse de qué verdades estamos hablando. Hay que detenerse también las múltiples verdades que en este país se han construido, no solamente con el informe de la Comisión de la Verdad. Insisto, porque la verdad tiene no solamente tiene unos referentes, sino que tiene unos órdenes discursivos y hay que problematizar esos órdenes discursivos. Voy a dar cuenta entonces de algunas de estas tesis. La primera, la pedagogía de la memoria posibilita la construcción de un humanismo sensible con las tramas de la historia y las narrativas de la memoria. Aquí hay un detalle también, claro, yo no hablo como historiadora, no puedo hablar tampoco, no solamente porque no tengo este saber construido, sino porque también he hecho una elección, y mi elección ha sido trabajar. No es suficiente, por supuesto, pero es una de las configuraciones, trabajar pedagogía de la memoria de las narrativas testimoniales, desde las narrativas literarias. ¿Sí? Pero indudablemente que el abordaje acerca de las memorias en la escuela y en otros espacios de socialización tiene que construir diálogos con la historia, pero no son unos diálogos que se opongan, yo creo que son unos diálogos más de carácter dialéctico, son unos diálogos hermenéuticos, ¿sí? No en tanto oposición, porque en Colombia casi siempre todo el tiempo nos pensamos desde la oponernos a unos asuntos frente a otros. Yo llamaría aquí más una episteme, digamos, dialéctica con la historia y la memoria. Un humanismo reflexivo y contextualizado desde las condiciones y situaciones de desigualdad y exclusión y violencias. Humanismo desde el cuidado de sí, pero no solamente quedarnos en el cuidado de sí, sino en el cuidado del otro y de lo otro, es decir, de la naturaleza, de los ecosistemas, etc. En suma, es un humanismo que apela a la pluralidad, pues permite construir una visión pública del mundo en torno al trabajo de la esfera compartida de los asuntos humanos. Bueno, esta es una declaración importante. Hay unos autores que uno puede seguir en esta línea, como les decía ahora, Hannah Arendt está aquí muy presente en esta primera tesis. Una segunda tesis asume la memoria como un proyecto político y de vida de organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos. Un proyecto que apela a la construcción del nunca más y el cual permite también la elaboración y resignificación de los daños producidos en un contexto prolongado de violencia social y política desde una acción, una apuesta cuidadosa y dignificante. 3, ya lo decía ahora también, se funda en las prácticas de formación donde emerja la natalidad, la narración
y la alteridad. Alteridad como hospitalidad, diría Emmanuel Levinas. Teje relaciones en procura de afirmar unos vínculos intergeneracionales. También esto es una tesis que tendríamos también que repensarla mucho en clave intergeneracional, ¿no? La memoria tiene también una apuesta intergeneracional, no es la misma memoria que tengo yo, sí, del conflicto social armado, al que tiene mis hijos, por ejemplo, ¿no? Al que tiene mis estudiantes. Sí, entonces, cómo pensar estas narrativas de los relatos históricos para que puedan reconstruirse, como diría Todorov, desde una fidelidad al relato histórico, pero también desde una apuesta ética y de resignificación política. Yo no sé en qué número voy, digamos que sexto acoge el dolor y el sufrimiento de las víctimas, sobrevivientes y testimoniantes en el ámbito de la tramitación y resignificación psicosocial de sus traumas en forma individual y colectiva. La siguiente potencia el cuestionamiento sobre nuestro pasado reciente, como dice Todorov, en clave de memoria ejemplar y de construcción de futuro. Apela a la multiplicidad de lenguajes desde los cuales se adelantan los trabajos de la memoria. Aquí hablamos como lo que encontramos en la Comisión de la Verdad. Yo creo que ahí hay una riqueza importantísima en los lenguajes musicales, en la reconstrucción de historias orales, en los testimonios, en las memorias documentales, en las memorias literarias, visuales, etcétera, como estrategias pedagógicas para el acompañamiento en escenarios escolares y comunitarios. Escucha el testimonio como la estructura fundamental de transición entre la memoria y la historia, acogiendo la trilogía, y esta trilogía la sitúo en la Cátedra de Historia. Recordemos que tenemos también ese trabajo, recordemos que en 2017, cuando se enuncia esta ley, se configura alrededor de 3 campos temáticos, que es la identidad de nación, la memoria histórica y el pensamiento crítico. Bueno, que puede, y ahora que está ya toda la reglamentación de la Cátedra de la Historia, es decir, que salieron todos los lineamientos, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Por eso les digo que hay mucho material, pero creo que es un material también que está disgregado, atomizado y que ha llegado a la escuela de manera fragmentada. Convoca las narrativas míticas y ancestrales como memorias vivas para reconocer pasados, caminar presentes y proyectar futuros en diálogo con las memorias históricas, autobiográficas y colectivas. Así que los sabedores de nuestros pueblos indígenas, afro y rum, son importantes también en este reconocimiento, en esta ecología de saberes. Y por último, se afianza en los rituales de conmemoración. Recuerda que tenemos varias fechas, parte de la política de la memoria es que se registran 3 fechas de conmemoración, como el Día de las Víctimas, el Día de los Desaparecidos y Desaparecidas, etcétera, y se territorializa en los lugares de la memoria. Saber también que hay una plataforma importantísima, los lugares de la memoria, parte de la discusión, de la atención con el Centro Nacional de Memoria Histórica fue parte de esto también, en términos de los archivos, del cuidado de los archivos, etcétera, y por supuesto se afirma en unas políticas del duelo. Bueno, 10 tesis para ampliarlas, para recrearlas, para hacer con ellas también, no solamente, digamos, posibilidades de trabajo formativo en la escuela. Aquí me parece importante que es muy importante las estrategias metodológicas, pero a la estrategia hay que construirle un desde dónde, es decir, hay que develar los posicionamientos, los lugares de enunciación que sostienen las estrategias metodológicas, ¿sí? No es simplemente el taller, no es el tendedero de la memoria, no es el costurero, etcétera, sino hay un desde dónde, y un desde dónde tiene que ver con tener claridades políticas, éticas y también categoriales, ¿sí? Porque estos temas son muy sensibles, puede abrir heridas, abre traumas, abre nuestras memorias, y a veces no sabemos cuando abrimos esas memorias qué podemos sostener y qué no podemos sostener. La pedagogía busca entonces, esta pedagogía de la memoria,
Busca entonces contribuir con la apertura de un pensamiento crítico. Yo creo que si estamos en este centro de memoria, paz y reconciliación, no en la sede, pero digo pues como apuesta institucional, si estamos desde la escuela pública, si estamos desde organizaciones sociales, apelemos al pensamiento crítico. Situémonos en el pensamiento crítico nuestro, colombiano, latinoamericano. Un pensamiento crítico que necesita ser dinamizado desde el fortalecimiento de las capacidades. Y aquí también quiero decir lo siguiente, a modo de preocupación. En hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, me parecieron muy débiles, supremamente débiles, los asuntos referidos a las demandas al Ministerio de Educación Nacional. No puede haber pedagogía de la memoria si seguimos instalados en las competencias. No hay forma, no hay forma, no hay forma. Y aquí hay que apelar a la radicalidad, que a veces ya como que nos da miedo también decirnos que somos radicales. No puede haber. No puede haber esta bonitura, si lo podemos llamar así, ¿sí? Pensándonos en una educación de galpón, como lo digo en algún texto, una educación de galpón, lo que le interesa es garantizar cobertura, pero no garantizar espacios de lo común, espacios de tramitación de lo común, espacios del vínculo. Así que lo primero que tendríamos que hacer es exigir la derogación de una política de competencias para poder entrarle a una política de las capacidades. Capacidades como la nombra Martha Nussbaum, capacidades como también nos invita a pensarlas Paul Ricoeur, capacidades del yo puedo decir, yo puedo nombrar, yo puedo narrar, yo puedo actuar, yo puedo construir memorias, yo puedo ser un sujeto imputable, yo puedo atender y asumir la responsabilidad. Bueno, y todas las capacidades que necesitemos en nuestras escuelas, que posibiliten la transformación de nuestros conflictos, el posicionamiento en los entornos a partir de una actuación ética de respeto y cuidado, procurar hacernos responsables de la vida, y aquí recojo algo que dice Melis muy bello, si yo no me quiero comprometer con la vida de los otros y de las otras, pues no eduquemos, sencillamente no eduquemos, porque la educación procura hacerse responsable de la vida de unos otros y de unas otras. Ofrecer promesas, esa también es una de las capacidades que trabaja Paul Ricoeur en el libro Caminos del Reconocimiento. Ofrecer promesas, la propia y, por supuesto, construir memorias. Y también activar la capacidad de nombrar y narrar estas memorias testimoniales, que creo que en Colombia además tenemos un acervo bellísimo, bellísimo de memorias testimoniales y literarias. Recogiendo aquí, Martha Nussbaum nos ayuda a centrar este planteamiento, dice esta autora. Una educación literaria es una educación que cree que el trabajo de la memoria no puede desligarse del trabajo de la imaginación. O dicho de otra manera, que la memoria y la imaginación, y fíjese que aquí cuando interpreto a Martha Nussbaum con su categoría de la imaginación, lo traigo en diálogo con Paulo Freire cuando se pregunta por el inédito viable. El inédito viable en Paulo Freire son los futuros posibles. Y en el caso de Martha Nussbaum es este trabajo de la imaginación. El buen uso, el uso saludable de la memoria que necesita de la imaginación, que necesita de la simpatía, dice ella, que mejor preferiría llamarla como Octavio Paz, este poeta y escritor mexicano, mejor compatía, porque no es mi empatía, sino es la compatía, donde ante todo se ancla la responsabilidad, la respuesta responsable frente a un otro o una otra. De modo que el pensamiento crítico necesita enraizarse en el valor de la palabra, la que nos sugiere el pensador nuestro latinoamericano Paulo Freire. Dice Freire, no puede haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables, reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra es transformar la realidad.
Y es por ello también por lo que el decir la palabra no es privilegio de algunos, sino derecho fundamental y básico de todos los hombres, diríamos hoy de todas las mujeres, de todas las diversidades sexuales, pero a la vez nadie dice la palabra solo o sola. Decirla significa necesariamente un encuentro entre los hombres y las mujeres. Le agrego las mujeres. De acuerdo a Paulo Freire, nos interesa formar desde la pedagogía de la memoria un pensamiento crítico que ponga en primer plano el reconocimiento de los sujetos en toda su potencialidad colectiva, con conciencia crítica, entrar en diálogo de saberes, expectativas, proyectos y preocupaciones, anudar sus memorias y de manera especial que esta formación atienda el carácter autopoético en torno a la creación y producción de resistencias que puedan practicarse en los intersticios y en las resquebrajaduras de unos modos de ser adolescente, de ser niño, niña, de ser joven, de ser maestro, de ser maestra, de ser educador, educadora, militante, activista político, emprendedor de la memoria. En un país como el nuestro, que permanentemente tenemos que estar negociando condiciones para poder garantizar un horizonte de un futuro digno, un futuro generoso, un futuro justo, igualitario y democrático. Optamos por la construcción de un pensamiento crítico como resistencia y la resistencia como esperanza. Y ambas, resistencia y esperanza, necesitan del alba y del crepúsculo, de la corteza de la noche y de la caricia de la mañana. El pensamiento crítico trabaja con el desasosiego de un porvenir posible y deseable. Por ello, este pensamiento tiene que ser viento, tiene que ser vientre, tiene que ser ventana, tiene que ser aire sobre todo, y amorosidad en la rebeldía y paciencia en la espera. Un pensamiento crítico que contribuya con la creación de un lenguaje que, uno, prescinda de los posesivos, lo tuyo o lo mío. Dos, desestructure las prescripciones, el deber obligado, el deber como verdad, el deber como obediencia. Tres, desista de las neutralidades y las pusilanimidades. No hay posiciones neutras, hay posiciones hipócritas. Y sí, hay posiciones pusilánimes, porque los maestros y las maestras a veces no tenemos la fuerza para decir, para nombrar, para narrar, para posicionarnos, pero se puede deconstruir esa pusilanimidad. 4, batalle contra el relativismo, el todo vale, el escepticismo, el no se puede, el deje así, o el fundamentalismo, el que clausura toda idea, toda posibilidad de diálogo o de negociación. 5, desinstale los motores de la vigilancia a la diferencia. 6, territorialice el puede como accionante, no el debe, sino el puedo. Puedo decir, puedo narrar, puedo actuar. Y finalmente, deconstruya el desacuerdo. No, finalmente no había metido otra cosa aquí. Deconstruya el desacuerdo como enemistad y sobre todo, que no nos asuman a los maestros para entretener o para contener. No queremos que nos asuman desde esos lugares. Queremos maestros, maestras y educadores que batallen, que sean batalladores con sus ideas, que sean trabajadores de la cultura, como nos lo nombra Paulo Freire, que sean productores de saber político, bella herencia de la profesora Olga Lucía Zuluaga, y sobre todo, que tengamos el coraje, por una vez más, de asumirnos como sujetos políticos. Afirmamos entonces que la memoria es experiencia y es narrativa, es sensibilidad y es compromiso, es reflexividad y acción, escucha y responsabilidad en torno a los procesos que se puedan dinamizar y articular con las políticas de la memoria. Cátedra de Paz, Cátedra de Historia, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el informe de la Comisión de la Verdad, el Acuerdo de Paz, los textos de la Comisión Histórica del Conflicto, etc. Se propone entonces comprender también la memoria
sin tipologías, sin conteos, sin espectros, sin verdades cerradas. Pues acogemos, y ya con esto termino, este planteamiento de 3 autores, que es Jorge La Rosa, Joan Carles Melís y Fernando Bárcena, para apelar a un planteamiento acerca de la pedagogía de la finitud. Esto me parece muy bello lo que dicen estos autores. ¿Por qué hablar de la finitud en una pedagogía de la memoria? Y cierro con esto. Porque una pedagogía de la finitud parte de la idea de que los seres humanos somos ineludiblemente seres en el mundo y por lo mismo con los demás, para los demás y frente a los demás. Es lo que quiero expresar con el término situación. Querámoslo o no, cada uno de nosotros y de nosotras es ineludiblemente un ser en situación y por lo mismo en relación con otros y otras. Esto significa que las situaciones son el espacio y el tiempo en los que vivimos, en los que pensamos, en los que actuamos, nos relacionamos, nos experimentamos como sujetos corpóreos. No tenemos acceso a nosotros mismos, al mundo y a los demás, sino es a través de las múltiples situaciones, de los infinitos contextos en los que en cada instante vamos construyendo, reconstruyendo nuestras vidas. Es por esta razón que resulta inseparable la situación de la interpretación, precisamente porque la situación es ineludible, porque no hay pureza en la vida humana, porque no hay un texto sin contexto. Por ello nos encontramos en la necesidad de interpretar, es decir, de contextualizar, de reelaborar, de decir y volver a decir, de desdecirnos, de leer y releer. Porque la pedagogía de la memoria es una tarea inacabable, porque toda situación es finita. Muchas gracias.